Bueno, pues vamos a dar comienzo puntuales a la primera mesa de la tarde. Esta ruta A, que lleva por título la interpretación y efectos de la reforma. Modera esta mesa el señor don Antonio Lejerén Molina. Él es profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de La Coruña. Don Antonio, es su mesa, es su tiempo. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Estupendo. Esta mañana se ha abordado materias importantes como la toma de decisiones, el respeto a la voluntad, deseos y preferencias. Y ahora en la mesa de la tarde vamos a abordar también otro tema nuclear, que es la reforma, la que ha ocasionado o la que ha servido de catalizador para algunos de los aspectos que se han comentado esta mañana. Y para eso, como van a ver a continuación, se han escogido unos ponentes de altura, porque combinan... Al terminar la mesa lo preguntamos, ya veréis cómo me darán la razón. Porque se combina el conocimiento, el profundo conocimiento teórico con la experiencia práctica. Se conjuga cuestiones relativas a la capacidad o al derecho civil con otras cuestiones de otros ámbitos, como las prestaciones de la seguridad social, tan importantes en este ámbito, o las cuestiones de fiscalidad, o las dificultades que se plantean en la aplicación de la reforma ante los bancos, o también si las personas que prestan los apoyos son personas físicas o personas jurídicas. Como van a ver, se cubren todos los ámbitos para intentar dar una panorámica teórica y práctica de aplicación de la reforma. Sí, la lectura es perfecta. Y para eso cuento en la mesa con 4 personas que voy a presentar ahora mismo de manera rápida para evitar luego tener que interrumpir cada vez que introduce uno, cada vez que comienza su exposición cada uno de ellos. En primer lugar, y la tengo aquí a mi izquierda, hablará Almudena Castro Girona Martínez, que es notaria, a ver si lo digo bien, de Castelbisbal. Perfecto. Pero además de notaria, es la directora de la Fundación Equitas, conocida por todos, del Consejo General del Notariado, y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado Latino, donde también es consejera permanente. Tiene la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, es representante del Foro Justicia y Discapacidad. En definitiva, es una experta en materia de Convención de Naciones Unidas y derechos de las personas con discapacidad. Nos va a hacer una visión panorámica de la reforma, la importancia, las figuras que introduce. Después de Almudena, le daré la palabra a Inés de Araoz Sánchez Dopico, que muchos de vosotros ya la conoceréis, es asesora jurídica, la coordinadora del área jurídica de Plena Inclusión, y lleva más de 2 décadas dedicándose al mundo de la discapacidad, a promover, a estudiar, a poner en práctica los derechos de las personas con discapacidad. Buena prueba de ello son las publicaciones que tiene de ámbito jurídico y también que imparte clases en varios másteres específicos sobre discapacidad. Nos va a contar una de las figuras que recoge la nueva ley, la guarda de hecho, y las dificultades que en la práctica, por ejemplo con los bancos o en materia de convenios colectivos, se suscitan en la aplicación de esta figura. Después de Inés vendrá Isidoro Martín de Gano, lo tenemos allí al fondo de la mesa, es profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, una larga experiencia como profesor universitario con multitud de acreditaciones, sexenios que se les llama en el ámbito universitario, pero también, y es muy interesante, es miembro de la Comisión de Fiscalidad del Real Patronato Reina Sofía sobre Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Y como os imaginaréis, ¿de qué nos va a hablar? Prestaciones de la Seguridad Social, la equiparación de la antigua incapacitación al 65%, las consecuencias en la fiscalidad. Y por último, y como se suele decir, pero no por ello menos importante, y en este caso ratifico que es así, intervendrá Irene Yepes García, directora de la Asociación LIBER. Creo que no hace falta que te presente, pero por si acaso, bueno, lleva bastantes años trabajando en el ámbito de la discapacidad, es la directora de LIBER,
Y también nos va a aportar otra perspectiva. Si los anteriores, digamos, son expertos en el ámbito del derecho, Irene también tiene conocimientos de economía, trabajo social, con lo cual intentaremos conjugar todas las perspectivas y nos va a contar fundamentalmente cómo se prestan los apoyos por las personas jurídicas. Pero como mi misión es dar juego, termino aquí porque creo que lo importante es que les escuchemos a ellos. Muchísimas gracias por venir y adelante, Almudena, cuando quieras. Muchas gracias, querido Antonio. Gracias a Iber por haberme invitado y a todas las organizaciones que formamos parte de esta gran familia. Te pongo crédito. Los compañeros de mesa que nos conocemos mucho. Yo creo que no nos tienes que presentar porque todos somos bastante impresentables, pero independientemente de eso, decía esta mañana Cristina que ella es una enamorada del derecho, y efectivamente yo también soy una enamorada del derecho y soy una enamorada de las personas, y si el derecho sirve para algo, es para que te pueda solucionar los problemas o el día a día de los que tenemos los seres humanos, ¿no? Voy a intentar hacer un pequeño esquema breve y rápido de lo que establece el sistema que genera la nueva ley, como decían esta mañana, 821, la 8/21, no sabía que las leyes van al gimnasio, me ha hecho muchísima gracia. Antes lo que se establecía era un sistema, o teníamos un sistema de garantista, tenía el sentido que fuera garantista, porque se estaba privando a alguien de la posibilidad de ejercitar derechos y de ahí que tuviera que tener todas las garantías que fueran necesarias para que a alguien se le privara de la posibilidad de actuar. Pero hemos cambiado radicalmente, tanto con la Convención como con la reforma del año 21. No se está privando a nadie de la posibilidad de actuar, no se está quitando a nadie esa facultad de ejercicio, sino que el Estado lo que ha hecho a través de esta regulación es dar los mecanismos o los cauces necesarios para que aquellas personas que necesitan para ejercitar su capacidad jurídica los apoyos y las salvaguardas que se exigen por parte de nuestro ordenamiento jurídico y por parte del artículo 12 puedan ser provistos. Con lo cual, al no estar privándose a nadie de ningún derecho, sino que se le está proporcionando apoyo y salvaguarda para el ejercicio de sus derechos, los cauces para que esos apoyos y salvaguardas puedan establecerse son muy diversos. Ya no pueden establecerse ni tienen que establecerse solo en el ámbito judicial, sino que se abre, siguiendo todos los informes de Naciones Unidas, el cauce extrajudicial ante notario. Entonces, el esquema de la ley lo primero que hace es una serie de disposiciones generales. Y estas disposiciones generales tenemos que saber que se nos aplican a todos, absolutamente a todos. Ya sea una medida de apoyo judicial, ya sea una medida de apoyo legal, porque la guarda, de hecho, las facultades del guardador nacen de la ley, ya sea una medida de apoyo voluntario. Y señalaba muy bien esta mañana Cristina como el acierto de la ley 821 cuando decía, se le está diciendo al apoyo cuál es su función. Tienes que ayudar a que la persona realice su propio proceso de toma de decisiones, tienes que acompañar, etcétera, ¿no? No tienes que sustituir, tienes que acompañar, porque veníamos del sistema de la sustitución. Y estas disposiciones generales nos las tenemos que grabar a fuego absolutamente todos, los que prestamos apoyo y las instituciones que prestan apoyo, las familias que prestan apoyo y las personas con discapacidad que reciben esos apoyos, ¿no? Porque son muy importantes. Yo he hablado siempre del estatuto de la persona que presta apoyo. ¿Cuáles son los sistemas de apoyo que se establecen? Decía Torcuato esta mañana que, claro, es verdad, en el mundo del derecho civil, voy a intentar terminar en 5 minutos, ¿vale? Porque si no, también me dan cuerda. En el derecho civil, el término apoyo nos ha venido como un aldabonazo porque no existía en el ámbito del derecho civil el término apoyo. No hay tratados sobre los apoyos. Pero hemos de mirar dónde han existido los apoyos y que es lógico que esta evolución social haya dado lugar a que los apoyos tengan reconocimiento en el ámbito del derecho civil. ¿Dónde? En el ámbito de la educación, ¿dónde? En el ámbito del trabajo. Pues lo que estamos dando son apoyos formalizados cuando esos apoyos requieren ser formalizados porque los efectos jurídicos de las decisiones que se van a tomar tienen importancia en el ámbito del tráfico jurídico. Esos son los apoyos que regula esta ley 821. Los que tienen trascendencia jurídica. Entonces, eso no quiere decir que son mucho más importantes los apoyos informales, los apoyos para decisiones que a lo mejor no tienen trascendencia desde el punto de vista jurídico y económico,
pero que tiene una importantísima y grandísima trascendencia humana. Es mucho más importante que si se vende o no se vende una casa o se acepta o no se acepta una herencia. Esos son unos apoyos que verdaderamente configuran esa dignidad de la que todos somos portadores y que para todos es igual, ¿no? ¿Cómo se formalizan esos apoyos? La primera vía, el artículo 255, la estrella de la ley 821, son los acuerdos de apoyo en escritura pública. Esa es la estrella de la regulación. ¿Pero qué ocurre? Que llevan mucho trabajo. Que yo no puedo configurar un sistema de apoyos, por muy notario que sea, si ese sistema de apoyos no existe en la realidad social y en la vida de esa persona. Que ese sistema de apoyos lleva muchísimo trabajo y permite además que sea la propia persona que necesita apoyos la que configure cómo se van a establecer esas medidas en su día a día. Requiere visitas continuas con la persona, con la familia, con el entorno, con los informes de los trabajadores sociales. El informe médico será importante, pero a mí me importa mucho más cómo esa discapacidad en el entorno y con la vida que lleva esa persona, eso me va a detectar las barreras que tiene esa persona y qué apoyos va a necesitar para poder ejercitar su capacidad jurídica. ¿Qué pasa? Que cuando me vienen al despacho, a mí me viene, no, es que yo quiero un poder. Digo, que no es un poder, que nos olvidemos de los poderes. O sea, los poderes pueden tener su función para unas determinadas cosas, unas determinadas personas, pero no es un tema de poderes para tener un papel para actuar en nombre de. Estamos hablando de configurar esos trajes a medida para que la persona con discapacidad señale dónde y en qué materias necesita ayuda, dónde normalmente se establecen ámbito sanitario, ámbito patrimonial, ámbito de actuación frente a la administración. Yo misma necesito que me ayuden en el ámbito de la administración, si no, no hago la declaración de la renta, eso se lo aseguro, ¿no? Entonces, ese diseño es fundamental y está consagrado en el artículo 255 para casi toda España, excepto Cataluña, que tiene la regulación de la asistencia, y en el ámbito de la legislación aragonesa hago aquí y aprovecho para que, por favor, se reconozca en el futuro texto que ya está en Cortes los acuerdos de apoyo que de momento no los hemos visto. Con lo cual ya ayudo y meto cuña. Es importante que los acuerdos de apoyo sean reconocidos porque son los que verdaderamente parten de la voluntad de la persona. En este caso tenemos que tener en cuenta, y se lo digo a los civilistas, que para nosotros es muy importante la formación de la voluntad, el consentimiento válido y eficaz, ¿sí? Tenemos que partir de la voluntad, que para el proceso de toma de decisiones no solo son importantes las facultades intelectivas de una persona, es importante la educación, es importante el entorno, es importante el ámbito social. Todo eso influye a la hora de tomar decisiones. Y yo, cuando me viene alguien al despacho a otorgar cualquier documento, les aseguro que no le pregunto si ha estudiado 7 másters, 5, 4 o 3. Lo que necesito ver es si verdaderamente esa persona entiende, comprende y sabe lo que está haciendo para ese acto concreto, ¿no? Los acuerdos de apoyo en escritura pública son los que consagran el artículo 255 y de verdad que son la estrella porque nacen de esa voluntad. Después están también las figuras de los poderes y el mandato de preventivo de protección. Recordemos que esta ley 821, antes teníamos un único sistema para todo el mundo, ¿vale? Y ahora tenemos una pluralidad de sistemas, pero seguimos teniéndolo para todo el mundo. ¿Qué quiero decir? Que la medida de apoyo que requiere una persona con 70 años diagnosticada de Alzheimer, que cada vez va a tener mayor necesidad de apoyo, que va a tener que llegar en algún momento a la representación, porque no va a haber más remedio. Una cosa es la representación y otra cosa es la sustitución. Nada tiene que ver, la actuación por otro representativa no es sustituirle en todo, sino que tiene que actuar conforme a las órdenes dadas por el mandante, ¿no? Nada tiene que ver la necesidad de apoyo que tiene una persona de 70 años diagnosticada de Alzheimer de una persona de 30 años que está trabajando y que tiene unas circunstancias y una vida muy distinta a la otra si estamos proveyéndole para que tenga el mayor desarrollo. Con lo cual, tenemos que, los juristas, sabernos muy bien la ley y aplicarla al caso concreto. No puede ser todo el mundo un 255 un acuerdo de apoyo, todo el mundo una guarda de hecho, todo el mundo una curatela asistencial. Antes estábamos recriminando al sistema que nos daba café para todos. Pues no podemos estar haciendo nosotros lo mismo de ahora café para todos y ahora todo el mundo una guarda de hecho, todo el mundo. No, depende del caso concreto y de lo que haya. La siguiente figura, ¿cuál es? La guarda de hecho. La guarda de hecho es una figura
cuya virtualidad nace de la ley, es decir, la eficacia nace de la ley, pero es una situación de hecho y es la situación en la que se encuentran un montón de personas que son atendidas de forma adecuada por parte de su familia, pero que no tienen ninguna actuación con trascendencia jurídica y que en algún caso tienen necesidad de que se realice una actuación con trascendencia jurídica. Y finalmente está la medida judicial. Esto de mirar el tiempo me recuerda a las oposiciones de cuando estaba cantando los temas, pero no me quiero comer el tiempo de los demás. Y finalmente están las medidas judiciales, que son esas. Un grave error que hemos cometido con la ley 821 es mantener los nombres, porque seguimos pensando en la anterior. O sea, la curatela regulada en la ley 8 nada tiene que ver con la curatela anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguimos pensando que la curatela es lo mismo de antes. Y en este caso la curatela es asistencial en el sentido de que ayudan a la toma de decisiones y solo excepcionalmente tendrá carácter representativo. ¿Qué barreras estoy viendo en el día a día? Si tenemos un sistema flexible, porque es un sistema flexible, si las medidas de apoyo judiciales tienen que tener revisión cada 3, máximo 6 años, las medidas de apoyo voluntarias tienen que revisarse también. Tienen que establecerse también plazos de revisión para adecuarlo a las circunstancias de la persona concreta. ¿Barreras que estoy viendo? Pues desde el punto de vista social, me refiero a la sociedad en general, que no nos lo acabamos de creer. Que no nos lo acabamos de creer. Que le podemos dotar a las personas con discapacidad de los ajustes que sean necesarios y de los apoyos que sean necesarios para tomar sus propias decisiones. Entonces hay que hacer una reflexión, ya no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista social. Que una cosa es lo que dice el Boletín Oficial del Estado y otra cosa es lo que verdaderamente subyace y hagamos una autocrítica seria. La problemática que estamos teniendo con la administración y con las entidades bancarias y con los diferentes operadores. No puede ser, claro, antes no había problema porque primaba la seguridad jurídica, yo tenía un papelito, actuaba en su nombre y la dignidad del ser humano me importaba 3 pitos y medio. Pero solucionaba los problemas y ahora les estamos diciendo que no, que la dignidad se está garantizando, pero están teniendo más problemas las familias, porque están yendo a una entidad bancaria y están teniendo un problema porque no pueden gestionar la pensión. Y están yendo a una administración para gestionar una prestación social y les están diciendo que no. O están pidiendo y les están diciendo que no. Y nos estamos volviendo locos en intentar decir y dar formación a aquellos que tenemos que aplicar la ley, que no solo somos los operadores jurídicos, es también la administración y todos los operadores de la administración y económicos, con lo cual yo comprendo la frustración de las familias. O sea, ¿me estáis diciendo que me habéis mejorado el sistema cuando yo antes no tenía problemas y ahora sí? Pregunto. ¿Sí? ¿Duele? ¿Sí? Entonces, por eso cuando se dice la guarda de hecho no es eficaz, yo me pregunto, ¿no es eficaz porque hay trabas y barreras o no es eficaz por las circunstancias de la persona? Porque si no es eficaz, porque objetivamente no es eficaz, perdón que utilice siempre la misma palabra para explicar una cosa, porque no se adecua a las circunstancias de la persona, revísese. Pero si no es eficaz, porque tengo más barreras y es más rápido y más ágil que me adopten otra medida que no me va a poner problemas, no le veo yo el motivo. El motivo no puede ser ese para revisar, porque entonces volvemos otra vez a lo anterior. Antes era mucho más sencillo, sentencia de incapacitación total, ya que actuábamos todos con celeridad, rapidez, eficacia y seguridad jurídica, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son las verdaderas barreras y hacer un verdadero examen de conciencia, ¿no? Y desde el punto de vista jurídico, que somos una... Se está retransmitiendo online, ¿no? Vale. Me voy a controlar, gracias Antonio. Que somos muy vagos. Que somos muy vagos, que el cortapega nos ha hecho mucho daño a la profesión jurídica, a todas, y que si algo requiere esto es dedicarle tiempo. Primero, saber la ley y dedicarle tiempo. ¿Cómo va un médico a diagnosticar? Soy hija de médico y por eso pongo muchos ejemplos médicos. ¿Cómo voy a diagnosticar unas paperas si no me sé los síntomas? Es imposible. Bueno, pues ¿cómo voy a aconsejar yo una herramienta de apoyo si ni yo misma me las conozco, ni me las he estudiado, ni me he puesto a pensar en qué puede suponer hacer ese traje a medida, ¿no? Con lo cual, tenemos que dominar la ley, que para mí, yo siempre he dicho que los notarios somos modistos de la autonomía de la voluntad. La ley son los hilos y las telas son las circunstancias de la persona, y yo con la aguja podré coser y hacer un verdadero traje a medida, con lo cual esa pereza jurídica y esa pereza hay que levantarla, y Cristina se ríe, pero es la realidad, ¿eh? El cortapega ha hecho mucho daño. Y luego ya
tenemos finalmente, y ya me voy a callar, las interpretaciones negativas que de repente nos van viniendo de un lado o de otro, que nos dan un tortazo, como alguna última de la resolución de la Dirección General de Fe Pública y Seguridad Jurídica, donde viene a decir que la guarda de hecho la tiene que declarar un juez si es válida y eficaz. Digo, yo ya no sé qué más quiero. O sea, además de le tienes que pedir a un juez que declare la existencia de una guarda de hecho como válida y eficaz. No hemos entendido el sistema cuando esa misma resolución habla de que la curatela complementa la capacidad del asistido. Digo, volvemos a lo mismo de antes. Aquí no estamos complementando a nadie. ¿Sí? Entonces, hemos hecho mucho, queda mucho por hacer, está clarísimo. No nos vamos a dar por vencidos y esas barreras entre todos nosotros y con este tipo de congresos creo que conseguiremos meter el caballo de Troya donde se tiene que meter y conseguir que se suavicen. ¿Para qué? Para que verdaderamente la dignidad de todo ser humano, con independencia de sus circunstancias, sea una realidad, no solo una norma jurídica. Muchas gracias, Almudena. Después de que intervengan todos los ponentes, abriremos un turno de preguntas para que cualquier persona les pueda preguntar lo que estimen conveniente. Inés, cuando quieras. Gracias, Antonio. Bueno, yo voy a hablar sobre todo de la guarda de hecho, fijándome en dos documentos. En julio de 2023 se firmó un protocolo de colaboración para la efectividad de las medidas de apoyo a la capacidad jurídica entre la Fiscalía General del Estado y las entidades bancarias, ¿no? Y es sobre todo para la eficacia de las medidas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica en el ámbito bancario. Dentro de esas conversaciones entre la Fiscalía y las entidades bancarias, en la que también estaba el Banco de España, se firmó un protocolo marco, este protocolo de colaboración, y se hizo un documento interpretativo o un documento interpretativo al protocolo marco, pero que va centrado en relación a la guarda de hecho, ¿no? Y además, paralelamente, en enero de 2023, el Tribunal Supremo publicó una sentencia, ¿no? La 63/2023, donde también habla de la guarda de hecho, más allá de que luego hubiera otra en octubre de la que habló antes Cristina, ¿no? Yo voy a hablar del contenido de estos documentos y de la conclusión que creo que alcanzaremos todos, donde, como ha dicho Almudena, el problema no se encuentra en la configuración de la guarda de hecho, sino que se encuentra primero en que la guarda de hecho ha cambiado y seguimos teniendo idea de lo que era la guarda de hecho, y segundo, que las entidades bancarias se están atribuyendo competencias que no les corresponden. Y ahora voy a explicar por qué, ¿no? La guarda de hecho, como ya se ha explicado hoy, ¿no? Es un medio de apoyo de naturaleza informal, es una situación de hecho que se da donde la persona en su entorno familiar o en su entorno más allegado, más cercano, tiene los apoyos que precisa para ejercer su capacidad jurídica en la medida en que lo precise, ¿no? La ley ahora mismo, el Código Civil, y esto es la idea más importante de la que voy a hablar hoy, reconoce la eficacia jurídica de la guarda de hecho por ministerio de la ley. No nos hace falta nada más. El propio Código Civil ya reconoce que la eficacia jurídica directa de la guarda de hecho. Actualmente la guarda de hecho ha pasado de ser algo provisional, como se entendía antes, a considerar que es una medida de apoyo duradera. Ya no es ni provisional ni transitoria. Y además la ley le da prevalencia sobre el resto de medidas de apoyo. Es decir, no es necesario judicializar si ya tenemos una guarda de hecho que es adecuada y suficiente para las necesidades de la persona. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son esas necesidades. Otra idea importante, la guarda de hecho nos sirve independientemente de las necesidades de apoyo que tenga la persona. Y eso creo que también, bueno, va a hablar ahora Isidoro del tema de seguridad social, pero igual el agravio comparativo de tener que utilizar, o como nos quieren obligar ahora, a tener que irnos al reconocimiento de una curatela representativa para todos los actos de la vida, cuando ahora mismo las figuras
el ámbito de figuras que nos ofrece la ley, que van fuera de la judicialización, no nos exigen que sean para personas con menos o más necesidades de apoyo. Podemos tener unas medidas de apoyo unas medidas ante notario, o podemos tener una guarda de derecho para una persona con necesidades extensas de apoyo. Además, la guarda de hecho se puede complementar, puede no ser suficiente y complementarse con el resto de medidas, es decir, nosotros vamos construyendo lo que necesite la persona para cada momento, ¿no? Entonces, es verdad que he dicho que es por ministerio de la ley y, por tanto, el Código Civil no establece una forma de acreditar esta guarda de hecho, pero el documento del que hablo, interpretativo, que se ha hecho con las entidades bancarias, establece muchísimas formas de acreditación de la guarda de hecho. Por eso digo que cuando las entidades bancarias no aceptan estas formas de acreditación que presentan las familias, quien está incumpliendo son las entidades bancarias. No es un problema relacionado ni con la guarda de hecho ni con la forma de acreditación. Establece este documento interpretativo que se puede acreditar a través del libro de familia, del historial de certificados de empadronamiento y de convivencia, de informes de servicios sociales, de informes de servicios públicos de salud y otras administraciones públicas, las actas de notoriedad ante notario o incluso las resoluciones de fiscalías y órganos judiciales. Decir que Plena Inclusión, junto con LIBER y con la Universidad Carlos III, tenemos un observatorio de jurisprudencia donde estamos examinando desde septiembre del 2021, el informe que hemos cerrado ahora es a diciembre de 2023 y el 12% de las resoluciones examinadas son guardas de hecho, ¿vale? Que esto es un dato ya significativo. Además, también establece este documento que cuando se trate de unos padres y un hijo que alcance la mayoría de edad, esta acreditación de la guarda de hecho ni siquiera requiere estos documentos, sino que se acreditará por esa trayectoria anterior, es decir, porque esa familia ya venía haciendo ese apoyo a la persona, ¿no? Y no nos haría falta más. Entonces, como hemos visto ya, hay múltiples maneras de acreditar la guarda de hecho. Además, el documento firmado por la Fiscalía y los bancos y obviamente en estos protocolos se han comprometido a difundirlo y que las entidades bancarias conozcan estos documentos y por tanto acepten todas estas fórmulas, ¿no? Cuando la voluntad de la persona sea accesible, la guarda de hecho es flexible, nos puede admitir una asistencia que sea asistencial, que asistamos a la persona en aquellos actos en los que la persona lo precise y la persona haga conocer su voluntad. Y nos permite también la representación. La representación puede ser sin autorización judicial, es decir, a mí no, en determinados casos el guardador de hecho va a poder representar a la persona y no le hace falta ir al juzgado, en otros sí, como ya veremos, ¿no? ¿Cuándo va a ser esta actuación representativa directa, es decir, sin autorización judicial? Pues para los actos de gestión común, diaria y habitual, ¿no? Y se hace una enumeración y de hecho se dice, ¿no? Es todo aquello en el ámbito personal, todo aquello que no suponga una actuación de trascendencia personal o familiar, ¿no? Cuestiones que no supongan cambios sustanciales en la vida de la persona. Por ejemplo, hombre, obviamente un cambio de lugar de residencia sí que es un cambio significativo y sí, por tanto, tendría que, sería una cuestión muy sustancial para la persona y aquí sí que se requeriría una autorización judicial, ¿no? Y además habla de ámbito patrimonial, que es algo que yo creo que tradicionalmente lo que ha preocupado es el ámbito patrimonial, más que las cuestiones relacionadas con la vida personal de las personas, valga la redundancia. ¿Cuándo no va a hacer falta autorización judicial para actos en el ámbito patrimonial? Pues cuando se solicite una prestación económica que no suponga un cambio significativo en la forma de vida de la persona. Y aquí a mí quizá me preocupa que se utiliza concretamente el término prestación económica, ¿no? Y no prestación. Para mí hubiera sido más útil que se utilizara únicamente el término prestación porque ya sabemos que hay prestaciones de servicios sociales que no son económicas, ¿no?
Por otro lado, la gestión económica, ¿no? Cuando el guardador de hecho o la guardadora de hecho tenga que gestionar cuestiones económicas, no va a necesitar autorización judicial para operaciones que no superen el límite de la escasa relevancia económica. Y esto es un concepto indeterminado que en este documento también se define, que tenemos que entender por escasa relevancia económica. Escasa relevancia económica serían todo lo relacionado con ingresos y gastos ordinarios habituales de la persona, ¿no? Y gastos no habituales que sean de conservación ordinaria. Es decir, si no es habitual, pero yo tengo que arreglar el cuarto de baño de la vivienda, pues entonces, obviamente, ese es un gasto que no es de los de todos los meses, pero tampoco hay que solicitar una autorización judicial, ¿no? Habla el documento de gastos y disposiciones finalistas, es decir, los cargos en la cuenta bancaria, que cubran necesidades básicas como el cuidado personal, la habitación, la alimentación, el vestido, la salud, si necesito ir al dentista, ¿no? Al odontólogo, etcétera, ¿no? Y conservación ordinaria del patrimonio, es decir, yo tengo una casa y tengo que mantenerla en condiciones de habitabilidad, ¿no? O tengo bueno, pues que pagar los gastos relacionados con la casa. Y luego también se habla de disposiciones no finalistas, es decir, todos sacamos dinero del banco todos los meses, que no es para pagar recibos, ¿no? Y no es para pagar una reparación. Bueno, pues en ese caso habla de establecer, o por lo menos en estos documentos establece un límite que hablan de límites cuantitativos de referencia y están utilizando el límite del INE para gastos medios por persona o hogar y se está entendiendo como gasto unos 603, ellos hablan de 603 euros al mes, pero bueno, serían sobre unos 600, 650 euros al mes, ¿no? Y con todo esto se podría hacer la guarda de hecho en todos esos actos de la vida de la persona y solamente tendríamos que irnos a cuestiones que requieren autorización judicial. Bueno, pues los que establece el 287, que son ya pues los que ya sabemos, ¿no? Pues pedir un préstamo, actos de trascendencia personal, enajenar bienes, bueno, ahí yo creo que ya son conocidos. Importante, incluso para pedir autorización judicial es necesario oír a la persona y que dé su opinión. Y otra cuestión muy importante, para ejercer la guarda de hecho, hay que respetar la voluntad de la persona. Es una institución de apoyo, igual hay que hacerlo en colaboración con la persona, ¿no? Y entiendo yo más que, como decían antes, atendiendo a la voluntad, yo diría respetando la voluntad de la persona. Si interpretamos de forma sistemática el término atender, yo aquí no estoy de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, si yo entiendo el término atender, lo tendré que interpretado sistemáticamente con la convención y con la observación general número del comité, hablamos de respeto a la voluntad y preferencias de la persona, no solamente a escuchar a la persona, ¿no? Pero bueno, yo no voy a entrar aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que si existen problemas con la guarda de hecho, el juez se puede informar a la Fiscalía, a la autoridad judicial o cualquier interesado puede informar y se puede llamar al guardador de hecho en cualquier momento a dar cuenta de su gestión tanto en el ámbito patrimonial o económico, personal o económico. Por tanto, salvaguarda no es una figura donde se puede hacer lo que se quiera, sino que existen medidas de control y medidas de control en cualquier momento. Entonces, en resumen, el papel de los bancos no es impedir a las familias de alguna manera el que apoyen o colaboren en todos estos actos de administración ordinaria, sino que en este protocolo creo que sí que se habla de una cuestión que sí que deben de realizar los bancos y es poner en conocimiento de la Fiscalía cuando existan movimientos en las cuentas, libretas de ahorro o tarjetas de crédito extraños, cuando haya movimientos que no tengan relación con la situación personal o patrimonial de la persona,
cuando encuentren cosas extrañas en el histórico bancario o cuestiones anómalas que puedan indicar una situación de abuso o una insuficiencia de las medidas de apoyo que nos hagan irnos a otras medidas de mayor extensión, ¿no? Por tanto, lo que estamos viendo son bloqueos de las cuentas corrientes. Estamos viendo incluso, lamentablemente, que hay familias que están poniéndose de cotitulares en las cuentas bancarias y esto es una entidad bancaria y quiero mencionarlo expresamente. O sea, esta entidad bancaria ha sacado un proyecto donde le manda a la persona con discapacidad y le dice: ha pasado usted a formar parte del día a día de apoyo a la capacidad jurídica. Y le hacen una notificación de cambio en los contratos de sus cuentas y le dicen que, a no ser que todas las personas titulares de la cuenta corriente sean personas que precisen medidas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica, se va a pasar a cobrar comisiones. Entonces, es decir, las propias familias se han visto obligadas a ponerse de cotitulares para evitar esta interferencia ilegal de las entidades bancarias, porque además lo de los servicios bancarios son tremendos, ¿no? Porque además tú quieres hablar con el servicio jurídico de un banco y no existe, ¿no? Son entes supremos, ¿no? Y encima, bueno, pues como veis, encima ahora van a cobrar más a las familias porque están intentando evitar estas situaciones. Yo la información que tengo de ayer de la reunión del Foro Justicia y Discapacidad es que la Fiscalía está recibiendo múltiples denuncias de bloqueos de la cuenta bancaria y esto supone que las entidades bancarias, a pesar de la firma de este protocolo, no están respetando todas estas cuestiones, ¿no? Y por último, no sé, voy mal de tiempo, muy mal, ¿no? Pues solamente decir que al desaparecer, la otra cuestión básica es, antes, por relación, cuando las personas apoyaban a personas que estaban incapacitadas o con la capacidad de obrar modificada, en los convenios colectivos se establecían medidas de conciliación para poder acompañar a esas familias. Como ha desaparecido el término incapacitación, lo que está ocurriendo ahora es que esas familias o esas personas que ejercían esta labor están perdiendo esos beneficios que tenían de conciliación cuando tenían que acompañar a la familia o a su familiar o a la persona a la que prestaban apoyo. Y esta era un poco la otra cuestión relacionada con convenio colectivo. Muchísimas gracias, Inés. Y todavía queda. Luego, en la ronda de preguntas, pueden formularle preguntas a cualquiera de los ponentes. Isidoro, adelante cuando quieras. Decía que mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento hacia Líder por haberme invitado a participar en este congreso y, por supuesto, a todas las personas que lo han hecho posible, la celebración del mismo. La Ley 8/2021 es una de las normas que más... ¿Ahora? La Ley 8/2021 es una de las normas que se han aprobado recientemente que más modificaciones ha introducido en el ordenamiento jurídico. En las más ramas del ordenamiento jurídico ha modificado el derecho civil, modificando, como es lógico, el Código Civil, la ley hipotecaria, la ley del registro civil, la ley del notariado, el derecho procesal, ha modificado la ley de enjuiciamiento civil, ha modificado también el derecho internacional privado e incluso ha llegado a modificar 3 artículos del Código de Comercio. Sin embargo, no ha afectado, no ha tratado 2 ramas del ordenamiento jurídico que tienen especial trascendencia en la legislación que afecta a las personas con discapacidad. Me estoy refiriendo al derecho de la seguridad social y al derecho tributario. En estas 2 ramas del ordenamiento había unas disposiciones que tenían que haber sido modificadas para adaptarse a la nueva realidad que ha supuesto la Ley 8/2021. Desde 1999, en el ámbito tributario y también
posteriormente en el ámbito de la seguridad social, existía una equiparación entre la antigua incapacitación judicial y el grado del 65% de discapacidad. Esta norma suponía una presunción iure et iure, una ficción en virtud de la cual las personas que, teniendo una discapacidad, una incapacitación, se les reconocía el 65% a efectos de disfrutar determinadas prestaciones económicas de la seguridad social o beneficios fiscales en el ámbito tributario, aunque no alcanzaran el grado del 65%, según establecía en su momento el Real Decreto 1971 de 1999, que establecía el procedimiento para reconocer el grado de discapacidad, o el vigente Real Decreto 888 de 2022. Como sabemos, con la nueva ley se ha suprimido, se ha derogado la incapacitación. ¿Qué pasa con la asimilación, homologación entre la antigua incapacitación judicial y el grado del 65%? Pues esto lo ha olvidado el legislador, como había comentado. ¿Qué soluciones se han dado? En el ámbito de la seguridad social ha habido una reforma legislativa y en el ámbito del derecho tributario todavía no se ha modificado la ley, sigue vigente la antigua equiparación a la incapacitación judicial, pero ha habido una interpretación por parte de la Administración tributaria. Las soluciones son, por decirlo así, bastante malas. Hay que ser realista y no podemos ser... soy muy pesimista al respecto. ¿Qué ha ocurrido en el ámbito de la seguridad social? Bueno, vamos a centrar primero el problema. ¿Qué pasa con aquellas personas que en su momento fueron incapacitadas judicialmente? ¿Y qué va a pasar con aquellas que van a tener nuevas medidas de apoyo de acuerdo con la Ley 8/2021 por primera vez, o que la sentencia de incapacitación tiene que adecuarse a estas nuevas medidas de apoyo? Ese es el problema que se trata de solucionar. En el ámbito de la seguridad social, el legislador fue consciente de que había un olvido legislativo y encomendó al Gobierno elaborar una norma para que se tratara de adecuar la antigua equiparación incapacitación-discapacidad a la realidad actual. Esto, saltándome todas las etapas hasta llegar a la situación vigente, se ha resuelto de la siguiente manera. Se ha modificado la disposición adicional 25ª de la Ley de la Seguridad Social, que era la que contenía y contiene ahora la equiparación, y se considera que tienen un 65% de discapacidad aquellas personas que tengan una curatela representativa para todos los actos jurídicos. Bien, como se pueden imaginar, la solución, como ya había comentado antes, es mala. ¿Por qué? Porque la curatela representativa es algo excepcional en la nueva ley, de acuerdo con el artículo 269 del Código Civil. Pero todavía es peor, porque si es para todos los actos jurídicos, en una interpretación literal, estricta de esa norma, es imposible de aplicar, porque hay ciertos actos que son personalísimos, votar, testar, y que impedirían la aplicación de la ley. Parece, en mi opinión, que hay una derogación tácita de la antigua incapacitación y que la nueva equiparación contenida en la nueva redacción de la Ley de la Seguridad Social no se va a aplicar. Por las resoluciones que he podido leer del INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, están aplicando de manera literal, y a quien no tiene acreditada la curatela representativa para todos los actos, pues no le hacen la equiparación al 65%. Por tanto,
todas esas personas que en su momento fueron incapacitadas judicialmente o que van a tener las nuevas medidas, cualquiera que sea el tipo de medida, pues van a quedar al margen de las prestaciones económicas, salvo que obtengan el 65% pasando por el baremo, el procedimiento administrativo que contempla el Real Decreto 888 del 2022. ¿Qué ocurre en el ámbito del derecho tributario? En el derecho tributario sigue vigente la antigua equiparación en el artículo 63 de la ley del IRPF, que decía que quienes tenían una incapacitación judicial ahora tenían acreditado el 65%, aunque no llegaran, si en su caso a ese 65% no llegaran si pasaran por el baremo correspondiente. ¿Cómo se ha solucionado? Vía interpretativa. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el programa Informa de preguntas y respuestas, ha dicho que la antigua equiparación es ahora a la curatela representativa. No añade, como en la Seguridad Social, para todos los actos, porque eso ya es imposible, pero solo lo restringe a la curatela representativa. Por lo tanto, cualquier otra medida queda al margen de la equiparación. Como nos movemos en el ámbito de la interpretación, cabría en el ámbito tributario. En el ámbito de la Seguridad Social creo que está perdido. Hay una ley que lo dice claramente y así lo está interpretando el INS. En el ámbito del derecho tributario, creo que se podría defender una exégesis alternativa que permitiese a quienes tienen una curatela asistencial llegar a esta equiparación, de tal manera que las medidas judiciales seguirían en la actualidad equiparándose a el 65%, que supone mayores beneficios fiscales que los que se reconocen a quienes tienen un 33%. Soy consciente de que la antigua incapacitación y la actual curatela son dos figuras completamente distintas y mucho más ahora que se ha reformado con la Ley 8/2021, pero los efectos que estamos comentando recogen situaciones semejantes, ambas amparadas por una sentencia judicial. Se trata de interpretar esa antigua equiparación de acuerdo con la nueva normativa. No es un problema de analogía, porque la analogía, como saben, en el derecho tributario está prohibida en materia de beneficios fiscales. Hay un mandato que es que sigue existiendo la equiparación. Y, en mi opinión, podría defenderse que, de acuerdo con una interpretación conforme a los principios de la Convención de la ONU de Nueva York para las personas con discapacidad, las personas que tengan una curatela representativa tendrían acreditado el 65%, acudiendo a los criterios de interpretación del Código Civil, el criterio histórico y el criterio sociológico. Lo que se pretendía con la antigua equiparación era ayudar a quienes tenían una sentencia para evitarles los problemas burocráticos y lograr una rápida aplicación de los beneficios fiscales. Pero es que además la equiparación que se mantiene en el ámbito del derecho tributario debe interpretarse conforme a los principios recogidos en la Convención de Nueva York, que sustituye la antigua incapacitación por la curatela, que es una institución mucho más flexible que se puede ir adaptando a cada circunstancia concreta, que se conoce como siempre como el traje a medida. El único problema que llevaría esta interpretación de intentar admitir la curatela asistencial como asimilada al 65% es que quedaría fuera el guardador de derecho al que se ha
referido todas las anteriores intervenciones, pero me temo que, ya finalizo con una opinión personal, no es más, es que al guardador de hecho nunca se le va a admitir esta equiparación al 65% y, por lo tanto, solo quedaría la posibilidad de luchar por la curatela asistencial. Creo que me ha ajustado perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Isidoro. Y ahora le damos paso a Irene, que es la última de la mesa, que nos hablará de la prestación de apoyos por personas jurídicas que, como se va a ver, también suscita dificultades en la práctica. Adelante, Irene, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Antes de empezar, dar las gracias a mis compañeros, compañeras de mesa, que es un placer estar con vosotras aquí, con Isidoro y con Antonio, que vamos, le llevo unos días mareando, que esté aquí tiene mucho mérito. Y antes de empezar también a meterme un poco con la parte de las personas jurídicas como prestadoras de apoyo, os estaba escuchando hablar y me estaba acordando de cuando hace 3 años estábamos ahí esperando que se aprobase la ley, con nervios, después de pues muchos años trabajando. Yo no trabajé tantos, yo solo entré en la parte final, en la parte bonita, ¿no? Pero estuvimos viendo en el Senado, en el Congreso, con los partidos políticos, ¿no? Veíamos cómo iba avanzando y íbamos a llegar a la ley. Salió publicada. Yo creo que fue ese día que nos fuimos a hacer un brindis allí, a celebrar, ¿no? Que había llegado por fin la ley, que había reconocido los derechos de las personas con discapacidad, a decidir, a tener los apoyos que precisasen, que el apoyo a lo largo del articulado de la ley, si digo algo que no se ajusta a los términos jurídicos, lo siento, no vengo del ámbito, ¿vale? Pero a lo largo de los artículos el apoyo se describe como nosotros lo concebíamos, ¿no? Como cercano, respetuoso, la dignidad por encima de todo, la escucha. Se habló de una mesa, ¿no? Donde se podía reunir los equipos multiprofesionales. Ahí había una serie de cosas que nos alegraban mucho, ¿no? Entonces, cuando salió, estábamos muy contentos y luego empezamos a ver ciertas resistencias. Y esas resistencias venían en parte de las propias familias y decíamos que vaya, que todo este tiempo hayamos estado luchando por esto y que ahora las resistencias vengan de las propias personas, vaya, oye. Las personas, las familias. Y nosotros, hablaba con Torcuato, no sé dónde está, pero bueno, pues nada, vamos a tener una estrategia, vamos a ser proactivos, vamos a ir a por las revisiones de las sentencias, vamos a desbaratar aquello. Resulta que el Poder Judicial, ha estado Juan Manuel también esta mañana, y no tenía recursos para hacer lo que venía en la ley. O sea, ya sabíamos desde antes de que se aprobase que lo de las revisiones en 3 años era muy, muy complicado. Pero aún así, ¿no? Teníamos esa ilusión, ¿verdad? Y luego empiezan a aparecer todos estos efectos, ¿no? Que habéis ido nombrando, y entonces te empiezas a explicar las resistencias de las familias, las resistencias de las personas, las resistencias de los operadores jurídicos, porque tú has hablado de la pereza. Yo hablé en una conferencia hace ya no sé cuánto en este trámite de la ley y dije, es que a los notarios les ha caído un marrón y se me echaron encima. Pero yo... es que lo han visto como tal. Claro, porque dije, no os ha caído un marrón, es que es parte de vuestro trabajo, pero creéis que os ha caído un marrón. Puntualicé, ahí había una notaria muy comprometida y me dijo, nada de nada, estamos todos convencidísimos de esto. Bueno, pues no, existe cierta pereza en los notarios, en los operadores jurídicos, en las propias entidades, en las familias, en las personas. Las interpretaciones que se hacen de la ley, pues no son lo que nosotros pensábamos que podían ser. Y entonces nos plantamos en esta mesa y pues si haces el recorrido, ¿no? Pues te explicas esas resistencias y esas malas visiones que podemos tener en la ley. Una ley que beneficia a las personas con discapacidad, que no para nada las desprotege, las protege. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo.
y sobre todo respeta su autonomía y sus proyectos vitales, ¿no? Entonces, bueno, pues empezar por ahí, que entiendo perfectamente que hay problemas, que da rabia, ¿no? Que luches por crear una ley y que luego te venga a restar, entre comillas, derechos o sin las comillas. Te está restando prestaciones, te está restando operativa, te está restando derechos en los convenios colectivos. Y que, bueno, pues desde aquí decir que no puede ser, no. No nos vamos a parar, no vamos a dejar de trabajar porque esto cambie y yo creo que algo conseguiremos. Isidoro lo ha pintado mal, pero, pero Teníamos bueno, todo. algo conseguiremos. Y nada, ya centrándome en las personas jurídicas, bueno, me ha facilitado mucho el trabajo Inés porque ha hecho una exposición extensa del protocolo que firmó Fiscalía con las entidades bancarias. Una de las cosas que yo traía aquí era el tema, ¿no?, de las operaciones con las entidades bancarias. También es problemático para las entidades de apoyo, son personas jurídicas, entidades de apoyo, y a pesar de tener más documentación que acredite esa medida de apoyo, ¿no?, porque nosotros tenemos los autos, las sentencias, etcétera, vemos que la operativa en los bancos, lejos de mejorar, empeora, ¿no? Hay mucha dificultad, se ponen trabas y se discrimina a las personas con discapacidad para el uso de algunos servicios bancarios a los que el resto de la ciudadanía tenemos acceso sin problema. Ahí podemos hablar de las tarjetas, monedero, de crédito, bueno, de crédito ya es una locura. Las tarjetas monedero que se recargan, estamos teniendo problemas. Tema de los seguros, se siguen poniendo a nombre de las entidades de apoyo y no se ponen a nombre de la persona, lo cual no tiene sentido, porque si no tuviesen el apoyo de una persona jurídica, tendrían que ir a su nombre. Las entidades también tienen problemas de acceso a estas cuentas y lo que el banco dice, que eso está muy bien, oye, es que tenemos que proteger, bueno, la protección de datos, sabéis que ya está por encima de todo, ¿no? Entonces tenemos que proteger los datos, pero no se dan cuenta de que no se puede cumplir con el apoyo si no se tiene acceso a cierta información, no a la operativa, no a la firma, o sea, pueden ser firmas acompañadas, puede firmar la persona, pero es que ni siquiera en algunos casos quieren dejarnos acceder a esa información de los movimientos del banco. Entonces, las entidades de apoyo, como bien sabéis, seguro, y si no os lo explico, rinden cuentas al juez. O sea, la transparencia de las entidades de apoyo creo que está por encima de todo. No solo somos o intentamos ser muy transparentes de cara a la sociedad, sino que además hay una transparencia en cada gestión de cada persona, porque se rinden cuentas al juez y se lleva haciendo mucho tiempo y se hace muy bien, pero es para hacerlo necesitamos cierta información. Entonces, bueno, el tema con las entidades bancarias es complicado. La ley yo creo que les ha venido bien para poner más obstáculos y ahora los tienen que resolver. Creo que el protocolo firmado con Fiscalía es una declaración de intenciones y ahora lo que tienen que hacer es cumplirla. Con la guarda de hecho están generando muchos problemas y bueno, pues algunos yo creo que hacen una interpretación un poco así, ¿no?, por el programa que nos has dicho, pero quizás están en la senda de intentar arreglarlo. Ahora nos gustaría también que se planteasen, y lo dejo aquí también y hablaremos con Fiscalía de ello, ¿no?, pues un protocolo igual para la operativa cuando el apoyo viene a través de personas jurídicas y son otras medidas de apoyo. Pero bueno, aparte de eso, y como yo tenía que hablar de los efectos de la ley también para las personas jurídicas, pues decir que ha tenido un efecto claro en la provisión de apoyos que nosotros damos y que viene además vinculado por el artículo 250, lo que dice en el último párrafo, nos obliga a transformarnos. Os voy a decir, obviamente, no, espero que no sepáis la ley todos de memoria, algunas sí, pero otros no. Este artículo dice que no se pueden prestar otro tipo de servicios asistenciales, residenciales, etcétera,
cuando eres prestador de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica. Es decir, si ayudas a la persona a tomar decisiones, a la vez no puedes prestarle otros servicios porque puede existir un conflicto de interés. ¿Existe siempre? No, no existe siempre, o sea, pero es verdad que puede existir. Entonces, la ley dice esto. ¿A qué nos obliga? A transformarnos, ¿no? Las entidades de apoyo, las que formaban parte del LIBER, ya estaban en la senda de esa independencia. Bueno, nosotros hemos defendido la independencia siempre, o sea, ya éramos independientes en la toma de decisiones, pero bueno, si quedaba algún resquicio, estábamos ya como mucho más cercanos a esa independencia, pero es verdad que existen otro tipo de entidades que todavía están en esa transición, ¿no? De prestar apoyos y también para la toma de decisiones y prestar otro tipo de servicios. Esto ya no se puede dar, está en la ley. Yo no sé ahora mismo el seguimiento que se está dando a este tema, pero si no se ha hecho ya, se hará, porque obviamente es que no, es contrario a la ley, ¿no? Entonces ahí yo creo que uno de los efectos que tiene sobre las personas jurídicas es que te obliga a diferenciar. Si prestas apoyos para capacidad jurídica, no puedes prestar otros apoyos. Y esto es claro. Y luego, yo creo que el resto de efectos para nosotros los podemos interpretar, o sea, yo los voy a interpretar en clave positiva, ¿vale? Porque ya ha sido como muy negativo, han salido muchas cosas. Creo que pone en valor la ley el modelo que desde el LIBER, las entidades del LIBER y otras muchas entidades que quizá no están en LIBER, pero podrían estábamos teniendo, que es el modelo basado en la convención, es el modelo basado en el respeto, es un modelo en el que, aunque somos personas jurídicas, apoyamos de una forma personal, individualizada y dedicada a cada persona. Y esto quiere decir que, porque también está, ¿no?, en los artículos, que el apoyo debe ser cercano, que debe ser constante, que tienes que conocer a la persona. O sea, estoy de acuerdo con Inés en que no valen interpretaciones a el respeto de la voluntad y las preferencias. O sea, hay que respetar la voluntad y preferencias de las personas. Pero ojo, que para respetar la voluntad y las preferencias de la persona hay que conocerla primero. Y para conocer a una persona hay que dedicarle mucho tiempo. Y yo creo que tiempo en la sociedad en la que vivimos es lo que nos falta, igual que seguramente a mí para seguir hablando de esto. Pero creo que en el tiempo también está la clave, ¿no? Y para poder dedicar tiempo a las personas, y ya es lo último que introduzco, creo que hace falta que se apueste por modelos, es decir, como el de las entidades del LIBER, pero que comparto que hay en otras entidades y además LIBER está solo en la discapacidad intelectual, pero también tenemos compañeros seguramente de parálisis cerebral, de salud mental, que tienen este modelo. Para mantener estos modelos hay que hacer una inversión de recursos. O sea, no se puede apostar y decir en la ley que el apoyo tiene que ser respetuoso, que el apoyo tiene que venir bueno, pues, acompañando en el proceso de decisiones, no sé qué, si no se dota de recursos. Primero, a las instituciones públicas que, por desgracia, están mal financiadas, incluso dentro de eso, y luego a las entidades privadas que, como nosotros, queremos complementar la acción pública. O sea, yo creo que hay que apostar por otros modelos más sostenibles y que si realmente queremos cumplir la ley, no lo podemos hacer con un esfuerzo presupuestario. Muchísimas gracias. Después de haber escuchado a los 4 ponentes, convendrán conmigo en lo acertado de la elección de las personas y de los temas. Aunque estamos fuera de tiempo, creo que podemos conquistar o hurtar unos minutillos de la siguiente sesión, por si alguno quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de los ponentes. Tenemos allí una. Adelante. Va el micro, por los que están online. Sí.
Hola, buenas tardes. Soy Albert Bertrán y vengo de la Fundación Tuinos, miembro de LIBER de Sitges. La pregunta para doña Almudena, que además nos conocemos, pero me gustaría comentar lo siguiente. Como ha comentado Irene, cuando las entidades de apoyo tenemos temas judiciales, hacemos las cuentas o le damos las cuentas al juez. Cuando ese apoyo viene por una escritura notarial, claro, nosotros hacemos las cuentas, porque evidentemente las tenemos que tener, porque alguna vez nos pueden decir, oye, esta persona que le prestáis apoyo tenía 1.000 euros y ahora tiene 990. ¿Por qué? Tiene 10 euros menos o 10 euros más, etcétera. Entonces, no sé, doña Modena, si desde el Consejo de Notariado, si si en algún momento, ya sé que tenemos en Cataluña y aquí también en Aragón el tema de la nueva legislación, ¿se ha pensado en algún sistema para poder depositar las cuentas? Es decir, como las entidades mercantiles depositan sus cuentas en un registro mercantil, si se puede crear desde algún tipo de organización con una fe pública que hubiera un depósito de cuentas y que al menos en todo caso, todo que nosotros las podamos tener, que si alguien las pide, pues que evidentemente tenga una relación lógica, ¿no? Que sean familiares o que, por ejemplo, haya un problema y que Fiscalía pudiera acudir a ese registro de cuentas con más facilidad que no iniciar un procedimiento judicial, etcétera, etcétera. Esa era la pregunta y, por supuesto, felicitar a la mesa y felicitar a Liber por la elección del Congreso y por la elección de los temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo también te aplaudo porque me has dejado en bandeja 2 temas que me encantan. Además nos conocemos, así es, estamos cerquita. Estoy cerquita de Sitges, aunque no tengo la suerte de ver el mar desde mi despacho, que yo estoy en el interior. Hay 2 temas en tu pregunta. Uno es, nos llenamos la boca de hablar de apoyos, pero ojo, ¿y las salvaguardas qué? Entonces, el binomio es apoyo y salvaguarda. En sede, por ejemplo, de autonomía de la voluntad, aunque yo aquí hago una crítica al legislador, mucho promueves tú la autonomía de la voluntad y las medidas voluntarias y la guarda informal, pero me estás quitando los beneficios fiscales y las prestaciones sociales. Pues estás actuando contra tu propio criterio legislador. Por ignorancia, me dices, Cristina, ignorancia. Bueno, pues la ignorancia no excusa. No, yo no sé, es ignorancia, o sea, eso ya es actuar contra el eje, pero bueno, esto daría para mucho, ¿no? No puede actuar contra una norma. Entonces, las salvaguardas, igual que dibujamos los apoyos, dibujamos las salvaguardas. ¿Qué quiero decir? Hay que establecer en las escrituras de medidas de apoyo organismos de control. Lo bueno es que esos organismos de control no tiene que ser solo el ámbito de la autoridad judicial. Ya que estoy en Aragón, hay una figura muy mona que es la Junta de Parientes, que son los familiares. Se pueden generar órganos de control con familia, con amigos, con personas especializadas, etc. Informes de rendición de cuentas y no solo de cuentas, informe de la persona, que la propia persona vaya. Entonces, se pueden establecer tasaciones, se pueden establecer consentimientos alternativos, se pueden establecer una serie de mecanismos que permitan que se establezcan esas salvaguardas que verdaderamente vigilen el ejercicio adecuado de esa medida de apoyo por parte del que lo presta y que no se convierte en una sustitución en vez de en un apoyo, ¿vale? Y al hilo del depósito de las cuentas, a mí me viene a la cabeza algo que hemos hablado con algunos compañeros que están aquí, de alguna asociación, por ejemplo, Quirios, sería importante alguna fundación. Es que quizás las entidades de apoyo que prestan apoyo deberían de estar avaladas en alguna entidad o en algún registro o en algún lugar donde verdaderamente se acreditara esa prestación de apoyos de acuerdo con el depósito de cuentas en el registro mercantil. No sirve para nada. Perdón que soy muy clara, ¿no? Pero no,
ya sé que has hecho el parangón y la similitud, no lo he dicho, pero que en este caso, paralelamente al depósito de cuentas en el registro mercantil están las cuentas de las sociedades. En este caso tendría que, a lo mejor, dependiente de no sé quién, ministerio, comunidad autónoma o quien sea la competencia conforme al organigrama de nuestro Estado de Derecho, establecer un sistema de registro de entidades donde verdaderamente se avalen esas prestaciones de apoyo por parte de... planteo esa idea y eso que no es mi ámbito civil privado, pero lo hemos estado hablando, lo hemos estado comentando. Entonces, eso sería también bueno. Están las salvaguardas en sede notarial, que las medidas de apoyo y la autonomía de la voluntad van no solo a los apoyos, sino también a las salvaguardas. Y yo cada vez que empiezo a preguntar y a meter el dedo a las familias, pero es que ¿cómo? Yo no, es que hay que pensar, pero ¿usted cómo piensa eso? No, pues porque hay que pensar y hay que ponerle en el brete a la persona, porque nunca pasa nada hasta que pasa. Sí, entonces hay que ponerle el brete a la persona y si su madre no está, y si su padre no está, y si su hermano no está, y si el otro, y en quién confía, y en quién no confía. Son una serie de cosas que se tienen que hacer, esas salvaguardas y esas medidas de control se tienen que diseñar en sede notarial también, en la escritura. Y luego además también habría que buscar mecanismos con la administración, igual que se tienen que poner en marcha las entidades del tercer sector colaboradoras con la administración de justicia, y como bien decía Torcuato, todavía están sin poner en marcha, pues habrá que también poner en marcha algún mecanismo juntamente con las comunidades autónomas, que seguramente son las competentes, para poder establecer sistemas de registro o de archivo o de no sé, o de lo que sea, pero algún sistema de control. Sí, sí. Yo sí, pero los que están online no. Por eso es que me dan pena. Incluso sería importante. Perdón. Digo que sería importante la salvaguarda, ya no solo para las entidades, por ejemplo, que prestan ese servicio de apoyo, o esas entidades jurídicas que se dedican a prestar esos apoyos, sino también a veces que no pasa, pero solamente pasa un poco como aquello de la gota de petróleo en un lago, ¿no? Cuando hay una gota de petróleo se cae en un lago, pues automáticamente se ve más la gota que el lago. Ciertamente puede encontrarse personas con esa capacidad jurídica, con apoyos, ya no en entidades, sino en familia o en parientes, que puedan sufrir presuntamente abusos de esos parientes a nivel económico. Es decir, que se les pulan el patrimonio o que vivan directamente de ellos. Claro, muchas veces eso queda solapado, pero claro, esas personas quedan indefensas. ¿Me explico? Es decir, antes cuando un familiar tenía... tienen la misma indefensión que tenían antes, no tienen ni mayor ni menor. No, pero cuidado, Almudena, antes cuando un padre, un hermano, un tío, un primo, un sobrino tenía una tutela o una era curatela, peor hasta que nos cargamos la excusa absolutoria, porque si robaba el padre, el hermano, el tío o el sobrino, la idea de los trapos sucios se lavan en casa, no puede ir a la cárcel. Pero depositaba las cuentas. Y depositando las cuentas... le robaba. No solo eso. O sea, es que, vamos a ver, es que nos hemos llenado la boca con que el sistema anterior, perdón, pero es que me exalto, con que el sistema anterior era hiper seguro, pero no lo era. No lo era. Y es que fue en el 15 aniversario de la Fundación Equitas, que estábamos en el Congreso, Miguel Ángel, que me acuerdo que Gonzalo López Ebri, teniente fiscal de Valencia, que mucho le conoceréis, dijo: o sea, es que yo en este país me llevo las manos a la cabeza porque cuando el tutor que roba es el padre, la madre, el hijo o el sobrino, hay un artículo del Código Penal donde te dicen excusa absolutoria, que significaba que con eso de la idea de que los trapos sucios se lavan en casa, no iba a la cárcel. Y se quedaba así, de brazos cruzados, el pobre fiscal, habiendo visto que se había pulido el patrimonio de su hermano. Entonces, eso se consiguió eliminar, entonces no era tan seguro. No pensemos que era tan seguro antes. Pero que aparentemente, repito, ya he empezado diciendo de que sí. En el lago se ve antes la gota de petróleo que el lago como tal, ¿vale? Sí. Porque eso pasa muy pocas veces. Pero sí que es cierto de Hay que cortar. esa garantía presunta que tenía, pues no la tenía. Generemos más garantías. Yo me exalto porque esto lo vivo y me tal. Yo solo quiero decir que hace mucho más ruido el árbol que se cae que el bosque que crece. Y con eso queda dicho todo.
terminamos aquí. Yo creo que los ponentes están disponibles para que le podáis hacer luego las preguntas que queráis. Muchas gracias a los ponentes.